Buenas noches, queridos inversionistas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Buenas noches, profe, correcto, se le escucha muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión. Hoy vamos a revisar un poco sobre el movimiento de mercado. Como ya había anticipado el día lunes, iba a haber realmente muy poco movimiento esta semana. Bueno, hoy empezamos con noticias relativamente débiles, sin mucha fortaleza, por decirlo así, en el precio. Realmente el mercado ha estado bastante trabado por el tema de las noticias. La volatilidad por el tema del techo de la deuda también ha menguado. Y bueno, y en función de eso, lógicamente, el mercado pues no genera una expectativa más allá de grandes movimientos. Entonces, cuando uno tiene pues ese tipo de movimientos, va a ganar redundancia, generalmente es bueno para hacer o scalpings o swing tradings, puesto que el mercado está como que bastante lento y tendencial. Es lo que hemos venido haciendo pues básicamente durante la sesión del día de ayer y hoy también pues con la primera operación que lanzamos en el oro. Es una operación que ya estamos próximos a cerrar y que, bueno, espero que algunos de ustedes pues les haya tomado como tal, porque eh, es un scalping medio, por decirlo así, un scalping puede generar rendimientos elevados, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar un poco sobre el análisis sobre el oro. Hoy estuvo básicamente lateral, entonces ese movimiento de lateralidad que ya lo habíamos anticipado, hoy en la mañana vamos a borrar esto con las flechas. Listo. Entonces, ¿qué es lo que venía haciendo el oro el día de ayer? A ver, esto es la semana pasada con los datos preliminares del mercado. Caída de precio, luego piso uno, piso 2. Entonces, ¿qué implica? Que el mercado haga un doble piso como tal y suba, ¿no? Y suba el día de ayer, acá, nosotros desarrollamos una entrada en la posición de acá y el mercado sube con una mecha máxima a este nivel, ¿vale? Después de eso, si nosotros nos fijamos, el mercado comienza a tener la típica figura de enrangamiento y nosotros denotamos, pues tenemos aquí un movimiento en bandera, ¿sí? O pueden denotar. Entonces, ¿qué podría implicar el movimiento en bandera? Que el mercado como tal pueda llegar a topar los movimientos mínimos y máximos. En este caso, ya está topando un movimiento máximo y podría llegar hasta el precio de la volatilidad máxima, que es el precio de 67, ¿no? 19.67. Podría llegar un poco más, pero como hay bastante debilidad en el precio, realmente sí está complejo que llegue a este nivel. Bueno, en el grupo había propuesto una entrada en el corto plazo, si ustedes pueden denotar, precio de 19.64. Entonces aquí se puede observar, ¿no? Una entrada al precio de 19.64 y un take profit al precio de 19.68. Y un stop loss pues por debajo de la zona de mechas al precio de 19.60. Con eso tendríamos un parámetro 1 a 1, pero el mercado realmente está bastante lento en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a aprovechar esta entrada que tenía pinta de ser un swing y vamos a hacerlo como una entrada en forma de scalping, es decir, este movimiento vamos a dejarle tal cual, un movimiento normal de scalping y vamos a cerrar esta operación. Vamos a ver si podemos encontrar otros puntos interesantes en el mercado. Bien, todo el mercado realmente va a estar rangado el día de hoy. Va a haber muy pocas entradas. Esperemos encontrar una más. Esta yo encontré, pero no significa que pues todo el mercado se mueva así. Realmente está bastante débil y es por el tema de las noticias que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, mucha atención en ese caso. No creemos que pues, el mercado de manera general va a estar así. Es únicamente esta semana de mucha tranquilidad que ocasiona pues, que los mercados se comporten de una mejor forma. Procedo a cerrar el movimiento, la entrada de precio. Bien, entonces en este momento voy a cerrar la operación. Vale, listo, me acabo de cerrar la operación de mercado.
ya con un pequeño scalping, ¿no? Que ha durado menos de unos, que será 30 minutos, no es mucho. Y bien, ¿qué esperar en este nivel? Como les dije inicialmente, que el precio quiera dirigirse a 19.68 como máximo, pero como hay poco volumen, podría incluso enrangarse, es decir, hacer una figura lateral muy parecida a la figura de aquí. Entonces el mercado está sube y cae, sube y cae, sube y cae, sube y cae. Entonces, bueno, la idea no es encerrarnos de una posición. Entonces, por eso lo mejor es cerrar la operación. Eso es referente al oro. ¿Qué podría llegar a pasar mañana? Bueno, vamos a ver primero cómo se desarrolla en la sesión asiática. Ahorita el mercado va a estar desarrollado en la sesión asiática en este nivel, justo aquí. Entonces tiene dos posibilidades. La primera, que el mercado haga la mecha y caiga y haga la volatilidad. Y luego se desplome el día de mañana. Es una buena posibilidad. Es la posibilidad número uno. La segunda posibilidad es que esto se enrangue y luego se desplome. La posibilidad número dos es que caiga con fuerza. Creo que la más probable, a mi parecer y a mi manera de ver las cosas, yo creo que la más probable es que el precio suba en forma de mecha, caiga y se enrangue, ¿ya? Porque el precio ya ha venido haciendo esto. Si nosotros denotamos nuestras entradas anteriores, ¿qué ha hecho? Mecha y se enranga, mecha y se enranga. Bueno, esta entrada fue la de hoy de mañana, esta no hubo mecha. Pero aquí el mercado subió, ¿qué podría ser? Como los precios anteriores, de ser un mechazo y enrangarse. Entonces, si nos fijamos, este movimiento de mecha y senranga es algo que ha estado acompañando al precio. En otras palabras, podría generar un movimiento, en este caso, de volatilidad, pero en el la microtemporalidad, ¿no? Solo en la microtemporalidad. Entonces, habría que ver qué termina sucediendo al final del día. Bien, entonces voy a proceder a borrar esto y una vez mencionado esto, vámonos al gráfico del Bitcoin. Bitcoin hoy sí que, digamos que de todos los precios, realmente el Bitcoin ha sido se ha llevado el premio, ¿no? Generalmente es el instrumento que más volatilidad ha tenido y es lo que ya venía conversando un poco en la mañana y también en el grupo les decía que sí es cierto que existe una demanda por parte de la Reserva Federal al al Bitcoin, ¿sí? No al Bitcoin, sino a Binance, a estos monederos. Pero créanme que esto es el típico movimiento vende humo del mercado, donde lo que quieren es depreciar a las criptos para después tomarles en precios bajos, como les había dicho hoy en la mañana, y después generar rebotes. Entonces, el Bitcoin no ha hecho, bueno, sí es verdad que ayer cayó un 5%, como se puede observar, ha caído un 5% en este nivel, pero hoy básicamente ha recuperado, es decir, todo lo que cayó ayer, recuperó hoy. Entonces, el mercado en efecto pues especula sobre este tipo de noticias porque al final pues, sí termina asustando con el último caso de FTX, pero no va a ser algo definitorio, por decirlo así, ¿ok? Entonces, ¿qué esperar del Bitcoin? Ahorita lo que debemos esperar es un poco que se enrangue. Entonces, el Bitcoin lo que ha hecho es esta gran mecha de la demanda de la Fed. Ahorita lo que va a hacer es enrangarse. Y una vez que termine la posición de enrangamiento, quizá haga un mechazo para abajo y esto sube otra vez. Como ya había anticipado, el Bitcoin no ha roto su figura clave. No va a caer por debajo de los 25.000. Y en el caso de que caiga por debajo de los 25.000, esto se bota a los 20.000, pero así de lleno, o sea, va a ser una caída brutal. ¿Por qué? Porque básicamente los soportes más fuertes de liquidez ha sido en estos niveles, ¿no? Los de 20.000, 21.000, ¿ya? Los niveles de acá básicamente son niveles no, que ya ha topado el mercado, si se fijan, y han rebotado constantemente. Entonces, la ruptura de este nivel implicaría que el precio se dirija a este otro punto. Es decir, que el mercado termine topando los 20.000. Sin embargo, esa es la opción menos probable. O sea, el mercado no tiene pinta, aún en el contexto en el que estamos viviendo, donde las cripto aparecen como un instrumento de refugio, no tiene pinta de que un instrumento de refugio pierda valor cuando la economía y todos los instrumentos están cayendo, pues, de manera abismal, ¿no? Entonces, de manera general, ¿qué esperar? Yo creo que el mercado lo que puede hacer es
enrangamiento en forma de bandera probablemente, o en forma de un hombro. Si aquí denotan tenemos un hombro, cabeza, hombro. Si en el caso se llega a formar eso. Si se llega a formar el hombro, cabeza, hombro que estamos en este caso dibujando, sería una bendición, ya sería un trade claramente limpio, porque tendría todos los contextos. En primera instancia, el rebote del análisis fundamental, que es el más importante, de hecho. Segundo, la estructura del hombro, cabeza, hombro, que también es importante. Y la ruptura que podría ejercer un movimiento también al alza. Entonces, realmente es bastante interesante y bastante fuerte en ese caso, porque el mercado podría generar ahora sí un rebote a los 30.000 y a un precio de 27.000, créanme que es una ganga, sería 3.000, déjenme calcular en valores porcentuales, básicamente la valoración estamos hablando de un 12% de rentabilidad sobre este instrumento que podríamos capturarlo. Entonces realmente va bastante bien, hay que tenerle mucho cuidado, ¿sí? Tampoco les digo compren ahorita, como les dije hay que detectar puntos de entrada y también recordar que pues la maniobrabilidad de las criptos siempre va a ser más elevada que de los instrumentos tradicionales, porque a pesar de ser un instrumento de refugio de la época actual, también es un instrumento de figuras, no de figuras, sino bien carece de historia. Pues si nosotros analizamos el oro o analizamos los índices, ¿qué sucede? Pues que esos tienen historias, pues, pucha, de años, de siglos, ¿ya? Mientras que el Bitcoin, pues, es de la era moderna, entonces, pues, por eso que genera tanta volatilidad, porque aún los operadores, por decirlo así, pues no terminan de conocer al instrumento de esa forma. Entonces, mucho cuidado, por favor, con el tema de la cripto, que sí podría ocasionar mucha volatilidad, ¿ok? Pero de forma general, como les dije, si ni la demanda hizo que el mercado se termine de romper una ruptura importante, pues tampoco va a haber otro fundamental que lo quiebre. Lo más lógico que esto se dirija hasta 30.000, incluso quiera romper la base de los 30.000, dirigiéndose a 30, 40.000. Después de todo, si nosotros elevamos el plazo del Bitcoin, nosotros el techo máximo fue los 30.000, pero este es el que quiere romper. Si rompe este, sería increíble que rompe la ruptura de este nivel de acá. Y diría que el Bitcoin se viene en una época dorada, el Bitcoin donde sus niveles superiores son los de acá. Es decir, podríamos encontrar nuevamente Bitcoin en 37.000, Bitcoin en 45.000, y pues esos puntos de entrada pues ya son más interesantes, ¿no? Una nueva época, por decirlo así, donde incluso podría llegar a costar, lo más fuerte que llegó a costar Bitcoin fue 67.000, ¿no? Entonces, mucha atención, por favor, que la mejor opción, sí, de momento es el tema del el holding en criptos, como ya les venía anticipando desde el año pasado, finales del año pasado, ya inicios de este año, que holdeen criptos porque realmente van a valorarse y ya están valorándose y seguirán valorándose por el tema del conflicto que estamos viviendo, ¿vale? Entonces, eso referente al tema del Bitcoin. Vamos a las acciones. Hoy las acciones tuvieron movimientos clave e importantes. Ayer habíamos visto igual esto en la noche y yo les había mencionado, ¿no? Que sí teníamos la perspectiva de Francisco, que nos había mencionado que quería, tiene expectativa en el largo plazo de que el Dow Jones pueda llegar a estos máximos. Y en efecto, tiene mucha esa expectativa, pero antes de eso también había señalado una zona importante que era la zona de acá, ¿ya? Y en el corto plazo ya les había dicho, ¿no? Que sin efecto, antes de topar este nivel de acá o el nivel de acá, primero va a ser un rebote en forma de divergencia, y ayer habíamos detectado la divergencia, ¿no? Habíamos detectado la zona de divergencia y habíamos lanzado una posición en compra. Hoy, pues, voló las acciones, volaron, ya. La gran sorpresa hoy fue las acciones y el Bitcoin, que crecieron de forma abismal, y lógicamente nuestra operación, pues, terminó en ganancia. Entonces, en el tema accionario, ¿qué podemos llegar a esperar? Bueno, todo va a depender de los fundamentales, pero lo más probable es que el mercado aún quiera seguir escalando. Ustedes dirán, pero miren, el estocástico está en el nivel de la sobrecompra. Un nivel de sobrecompra, eso implicaría que el mercado parece, y aparentemente es cierto, ¿no? Pero no es cierto. O sea, el estocástico está llegando, como ustedes pueden denotar, al nivel de sobrecompra, más no está en la sobrecompra.
Se está entrecortando el audio, José. Hola, ¿me pueden escuchar? ¿Se escucha bien? ¿Se está escuchando bien? A ver, vamos de regreso. ¿Ahí se escucha bien? Ya, muy bien, listo. Entonces yo le estaba mencionando, ¿no? Que aún tiene pinta de suba y esta sobrecompra que nosotros estamos viendo es una sobrecompra falsa. ¿Por qué es una sobrecompra falsa? Porque está jugando con los límites, ¿sí? Generalmente los niveles de sobrecompra que tiene el precio nunca es al límite, ¿no? Eso quiere decir que el mercado no juega con los límites superiores e inferiores, ¿bien? Y por otro lado, no tenemos otra señal más, no hay divergencia, esto tiene más una pinta de retroceso que de cambio de tendencia, podría haber un nuevo impulso alcista. Y por otro lado, el volumen pues se ha mantenido, que sí que ha tenido un volumen un poquito bajo, pero nos percatamos que son señales minúsculas, ¿no? Entonces, claro, alguien que interpreta el estocástico como que de forma lineal, te va a decir, no, no, es que tú tienes que vender porque está en el punto de quiebre. Y no es cierto. O sea, sí que está en el punto, pero las demás señales, valga la redundancia, nos indican que esto debería comenzar a subir más bien. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con meter aún operaciones en venta. El Dow Jones tiene toda la pinta de subir el día de mañana. Hoy no hay noticias. Hoy sería un desperdicio realmente de inversión ingresar al Dow Jones. Realmente sería un desperdicio total. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Como pueden ver, casi que una línea recta, ¿no? Bueno, la caída, y esto fue en la sesión americana, pero de ahí el mercado en lo que viene, M30 es una línea recta, es una línea completamente recta. La recomendación aquí es netamente no invertir, o sea, las acciones están completamente estancadas y con justa razón, ¿no? No ha habido noticias y peor aún, mercado asiático. Entonces, como estamos en mercado asiático y sin noticias, el mercado se va a estancar hasta el día de mañana, que por fin pues vamos a tener algo de volatilidad, no demasiada, pero sí que algo de volatilidad. Entonces, aquí no hay entrada, ¿ya? Pero si mañana comienzan a ver ustedes que el mercado comienza como que ligeramente a desplomarse, no duden en comprar. En especial si es que llega el nivel de la mecha. Ya ese nivel de mecha va a ser un nivel importante de rebote. ¿Qué es lo que procuro que haga el Dow Jones? Es lo siguiente, caída al nivel de rebote. Este debe ser la zona de compra. Y después que se dispara a los puntos de acá. Entonces sí que podría ser una buena opción, ¿ok? Entonces mucha atención, mucha atención, porque estos niveles van a ser niveles importantes, ¿ok? Van a ser niveles donde el mercado puede comprarse las acciones. Entonces, bueno, tampoco hay que, con esto recomiendo que holden, ¿no? Cuidado con holdear acciones. Este año es un año complicado. Recién estamos en el primer semestre y ha sido un año lleno de problemas. Que sí empezamos bien, pero luego que la quiebra bancaria, luego que la demanda, luego que el techo de la deuda, luego que los tipos de interés, que la inflación no mengua, que la guerra, o sea, es un año muy, pero muy volátil, ¿ya? Entonces el holding en acciones, ojo, estoy hablando de acciones, no es el mejor, o sea, no es una buena idea hacer eso. Ahora que si es que ustedes quieren hacer holding en criptos, eso sí que es buena idea, ¿no? Porque ya les dije, no, funciona como activo de refugio. Entonces, mucha precaución en ese caso, frente al Dow Jones. Vamos a ver un poco sobre las divisas. Ayer subió el tipo de, bueno, se mantuvo el tipo de interés de Australia. Entonces, tenemos que ver cómo el mercado lo recibió, ¿sí? Yo les había anticipado que el movimiento del dólar australiano de alguna forma señalaría una preocupación de los bancos centrales de que se acerca el punto pivote de los tipos de interés. ¿Ya? Entonces, eso lógicamente implicaría una valoración en la divisa. Ustedes dicen, pero ¿cómo, no? ¿Cómo puede haber una valoración en la divisa si es que estoy diciendo que voy a frenar el tipo de interés? Ya, la valoración de la divisa no viene por parte del tipo de interés en este caso, sino viene por la estimulación económica, ¿ya?
Generalmente las divisas tienen algunos fundamentales, ¿no? El primer fundamental es el tipo de interés, porque es el precio que le pones al dinero, es el concepto de tipo de interés, ¿ya? Pero el segundo fundamental, más importante, es que se fundamentan atrás de la producción. Es decir, no es que solo es un tipo de interés y ya, sino ese tipo de interés defiende un Producto Interno Bruto. ¿Ya? O sea, tú subes o bajas el tipo de interés porque el Producto Interno Bruto está subiendo o bajando. Entonces es una consecuencia del PIB. En otras palabras, si tienes un buen PIB, tu divisa también va a valer más, ¿ya? O sea, se va a apreciar más. ¿Por qué? Porque vas a aumentar tu valor adquisitivo, en este caso, porque aumentas el valor de tus bienes, ¿vale? Ya, eso sucede, así funciona. Entonces, si es que no sube el tipo de interés, no significa que la divisa va a quedarse estática, significa que se va a basar en términos de Producto Interno Bruto, ¿bien? Y hoy, déjenme revisar el calendario económico, me parece que hoy tenemos una noticia referente a el PIB de Australia, déjenme revisar, ¿ok? Hoy es martes. Sí, en un minuto el PIB de Australia. En un minuto, qué interesante. Vamos a ver la noticia en un minuto. ¿Cómo pega el PIB de Australia? Sale positivo, el australiano se dispara. Sale menos de lo esperado, el australiano cae con fuerza. Va a salir a minuto. Analicemos técnicamente, repito, el precio. Técnica sobre la fundamental. A ver, técnicamente, ¿qué sucede? Bueno, primero, llegando a los niveles de sobrecompra, que implica que tú llegas a los niveles de sobrecompra, que el precio como tal quiera aún subir. No existe este cruce, aún quiera subir en forma de mechazo o en forma de vela completa. Primer punto importante. Segundo punto importante, en la función de H4 podemos denotar que el precio sí está subiendo. Déjenme ingresar el volumen. Sí está subiendo, pero es una suba bastante forzosa. ¿Por qué? Porque si ven que el precio de la sobrecompra, entonces, no solo que es un rango de divergencia que podría implicar una caída en el corto plazo, sino que también se está perdiendo valor en el volumen. Es decir, técnicamente, en el corto plazo, lo que te dice es que, mira, que quiero caer, es lo que está diciendo el dólar australiano. Quiero desplomarme, ¿sí? En el corto plazo. Pero antes de eso, sin ignorar la figura de largo plazo que te dice que aún le falta una valoración, creería que lo más cercano o lo más certero que puede hacer en este momento el australiano es subir y caer. Es decir, hacer un gran mechazo para arriba y luego desplomarse. Sería lo idóneo. Sí, pero habría que ver qué sucede referente a los datos del PIB. Salieron los datos del PIB de Australia y salieron menor a lo esperado, lo que implicaría que el dólar australiano debería comenzar a desplomarse, pero y apenas reaccionó. O sea, realmente el mercado está completamente muerto, no reaccionó como esperábamos. Ha generado una caída, sí, pero bueno, vamos a ver en M1. Esa es la volatilidad de M1 del PIB. Aquí no es nada, ¿no? No es la volatilidad que se esperaba, apenas es de 43 puntos, o sea, realmente se compara a una apertura normal de mercado. Entonces, habría que ver qué sucede. Regresando al análisis técnico tradicional, como les dije, en el nivel del diario aún le queda suba. Entonces, ¿qué es lo que podríamos ver? Siguiendo las señales de estocástico, RSI y volumen, yo creo que se viene una suba sin volumen, es decir, una suba no ortodoxa, donde esto va a intentar como máximo llegar a este techo. Topa el techo y ahí sí, en la figura de largo plazo vamos a encontrar un estocástico a punto de cruzarse y también estos indicadores que nos dicen que es momento de la caída con fuerza. Entonces probablemente hoy, mañana, sí, hasta mañana, en la madrugada, incluso en horario americano, suba el dólar australiano. Y no solo el dólar australiano, ¿no? También suba consigo el dólar neozelandés y el oro, ¿ya? Vale, sigan subiendo, puede ser. Entonces, ¿qué puede ser en este caso? Que el mercado suba en estos niveles y luego se desplome con fuerza. Es una muy buena perspectiva, ¿vale? Entonces, mucha atención.
Y si ayer subió el tipo de interés del lado de, puede ser que cada también subiera el tipo de interés mañana. Es complicado. O sea, teníamos una referencia, como les dije, sobre el dólar australiano, pero miren que apenas salió la noticia del PIB, ni se movió. Y es una noticia de altísimo impacto, ¿ya? Lo mismo pasa con el dólar canadiense, ya que en el dólar canadiense pueden ser situaciones donde puede que suba el tipo de interés como puede que no. Entonces, al menos en tipos de interés en este año, sí es bastante difícil pronosticar. O sea, es muy, muy complicado. O sea, no se van a basar. Lo que yo sí les digo es que generalmente, ya, eso es históricamente, es que Canadá siempre ha sido una especie de conejillo de India de Estados Unidos, porque las economías son similares, pero bajo diferentes administraciones. Entonces, si es que el PIB sale positivo en Canadá, ¿ya? Es una proyección de que probablemente, o mucha probabilidad de que Estados Unidos sea positivo, ¿ya? Lo mismo pasa aquí. Si Canadá sube el tipo de interés, hay mucha probabilidad que Estados Unidos también suba el tipo de interés. Y así funciona el mercado. Pero referente a esos dos países. Ahora, que toda la economía quiera hacia un lado, es complicado saber. Como les dije, el mes pasado el tipo de interés en Nueva Zelanda se mantuvo. Ya en el mes pasado se mantuvo. Pero en otros meses, más no se ha mantenido, ¿no? En otros meses siempre ha venido subiendo. Entonces, sí es complicado. También en otros países, como en Estados Unidos, el tipo de interés ha subido, subido, subido y nunca se ha mantenido. Entonces, sí es complicado mencionar si es que un país podría adelantar al otro. ¿Sí? Generalmente sucede eso esto como vecinos nada más. ¿Ok? Entonces, regresando al tema técnico y recapitulando lo que les mencioné, los techos, ¿no? Techo 1, techo 2. ¿Qué implica esto? Que el movimiento de precio tope este nivel sin volumen, el volumen caiga, el estocástico suba así y esto se sigue estancando. ¿Y esto qué implica después de que tope el techo? Pues ya ahí tendríamos una confirmación de vela, confirmación de estocástico, de RSI, confirmación de estocástico y confirmación de volumen. Tendríamos todas las confirmaciones para asegurar un quiebre o una caída. ¿Ya? Pero aún no es el punto. Entonces, esperemos a mañana. Mañana encontremos la caída el día de mañana. Es lo más seguro. Estoy casi seguro que mañana va a ser el día de la caída del australiano. Y consigo podría ser también la caída del oro, la caída del neozelandés y plata, ya que son los 4 instrumentos que se correlacionan en este caso. Pero hay que estar atento a las noticias de Estados Unidos también. ¿Ok? Entonces, esto referente al dólar australiano. ¿Ok? Vámonos, este era supuestamente el que iba a causar gran volatilidad en la noche, pues al final no hizo nada. Vámonos al yen japonés, que también ha dado mucho de qué hablar estos días y que hemos estado operándole también en los últimos movimientos, que hemos visto que son movimientos bastante engañosos realmente en el tema del yen, pero que ahora que estamos optando también por invertir con modalidades no ortodoxas, nos ha ido bien, nos ha ido bien. Hay que seguir intentándolo. Nada más hasta acostumbrar totalmente al instrumento. Es complicado cuando el instrumento comienza a ser manipulado. Ahí es muy complicado porque no hay estrategia que funcione. Tienes que tener un cúmulo de estrategias para poder adivinar el movimiento de mercado. Más bien no adivinar, pronosticar. Bien. Entonces, ¿qué estemos en la figura de largo plazo? Primero que el yen ha subido con mucha fortaleza a este techo. ¿Ok? ¿Qué implica que ha subido con mucha fortaleza este techo? Que ya topó el rango de liquidez, entonces es lo mismo que en el australiano. Como ya topó, ahora sí es momento de corregir. El estocástico llegó a los niveles de sobrecompra y está a punto de ejercer un cruce. ¿Ya? Ven la diferencia entre el australiano, que la línea estaba como que muy recta, y aquí que cruce. Entonces aquí sí hay un punto de partida donde el mercado puede generar una caída en el largo plazo. Adicional a esto, aquí claramente se ve un volumen en venta bajista, que implicaría que el mercado comience a desplomarse. Si nos vamos al gráfico diario, tenemos la típica figura de corrección de mercado, ¿no? Siempre cuando antes de que corrija el mercado o cambie de tendencia el mercado, va a hacer este tipo de movimientos como que caída, suba y luego caída. Ya, miren acá, por ejemplo, en la caída. El mercado cayó,
subió, cayó y por fin cambió la tendencia. Si veis como que hace esta especie de W, ya, lo mismo puede llegar a pasar acá. Es decir, cae, sube. Entonces tenemos que esperar una nueva suba del yen y esa nueva suba del yen es la definitiva para la caída total del instrumento. Es decir, que el instrumento se va a caer con fuerza. ¿Ya? Y eso nos daría una perspectiva ya que la figura de la semana pues está anticipado también la caída. ¿Sí? Entonces, mucha atención. El yen está a punto de llegar a una caída, pero la mamá de las caídas, por decirlo así, aunque hay un poco más coloquial. Si me voy al gráfico de H4, ¿qué puedo denotar? Lógicamente que el precio pues tenga un movimiento a la alza, a la baja, a la alza, a la baja, llena de figuras de rechazo. Estas figuras en su momento las operábamos. Caída, suba, caída y probablemente suba, caída. O sea que el nivel de precio podría llegar a estos niveles, ¿no? A los niveles de los techos. Es decir, por aquí. Ahora, no se dejen engañar, para nada. Si esto puede llegar a caer a este nivel, ¿y qué implicaría? Que cae, rebote, ¿ya? Para el techo máximo. Ahorita no es punto de venta, ¿ya? Parece que es un punto de venta, parece que quiere romper esto y que se va para abajo, pero no, no va a pasar. ¿Por qué? No hay volumen. Ustedes acaban de ver los instrumentos, ninguno se está moviendo. ¿Por qué el yen se movería? No tendría sentido, ¿ya? Entonces, no va a haber la ruptura. Yo lo que creo que va a haber es una vela de rechazo, y esa vela de rechazo se va a dirigir al punto de acá. Obviamente no va a ser tampoco de inmediato, le va a tardar. Va a ser eso hasta gráfico, hasta mañana en la sesión americana. Y después de eso, ahí sí que se va a desplomar. Entonces, mucha atención, por favor, porque tenemos una futura caída importante en el precio, ¿sí? Pero antes de esa futura caída, lógicamente el precio debe comenzar a subir y nuevamente caer, ¿ok? Entonces, mucha atención con el yen, aún no hay entrada, hay que esperarle en el techo y comenzamos a vender. Bien, y de ahí vamos a revisar el último instrumento que va a ser la libra, ¿sí? Y ya saben que con esto pues guarda correlación con las demás divisas europeas y cerraríamos la sesión del día de hoy. Entonces, Libra, vamos a borrar todos nuestros trades en Libra, eliminar todas las flechas. Bien, Libra esterlina, al igual que los demás instrumentos, tiene una paridad, en este caso, un volumen bajista, es decir, que todo este gran movimiento a la alza ya quiere corregir. O sea, probablemente se rompa esa tendencia de acá y quiera dirigirse al piso. Hay un cruce en el nivel de la sobrecompra, perdón, en el precio, lo que implicaría que el nivel comience a desplomarse. Si me voy al gráfico de 1, ¿qué observo? Bueno, tenemos suba, impulso, retroceso. Impulso, retroceso, y aquí comienza a ver ya una se ve, ¿no? Las velas de rechazo, ¿ya? Estas velas de rechazo son importantes, porque lo que te dice que en el corto plazo, o sea, en el largo plazo, es muy probable que quiebre la línea de tendencia en el largo plazo, pero en el largo plazo. En el corto plazo, esto lo que quiere hacer es comenzar a subir, al menos hasta el techo de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber mucha volatilidad en el yen, perdón, en la libra, que va a hacer que el mercado comience a enrangarse y juguetear con la línea de tendencia, pero con mayor probabilidad de quebrantar la tendencia de largo plazo. Hay una mayor probabilidad, al menos en el largo plazo. ¿Qué podemos hacer? Esperar las noticias y esperar que esto comience a clarificarse. Esa es la típica posición de mercado. Generalmente el mercado en Navidad se pone así. No en Navidad, sino en diciembre se pone así. Se ponen como que con muchas velas de rechazo, sin movimientos al alza, sin movimientos a la baja. Complicado de invertir. Para evitar pérdidas, lo mejor es no invertir. Saber que el mercado en estos niveles es complicado, ¿sí? Y no hacerlo. Para que ustedes vean lo caótico que puede llegar a ser el mercado, vámonos a las figuras más de corto plazo y observen, ¿no? Que en primera instancia tenemos como un rechazo generalizado en este punto. Rechazo, 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 rechazo. Puede haber caída y rechazo. Bien. Y también un movimiento a la alza con varias figuras de rechazo. Rechazo, 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 rechazo. Esto es un movimiento atípico. Rechazo, rechazo.
¿Qué puede llegar a suceder? En el corto plazo, en forma de scalping, dos situaciones: enrangamiento y suba o caída y suba. Cual sea el caso, no hay que vender. Lo que tenemos que hacer es esperar que esto suba a la zona de rechazo al alza y aquí vender. ¿Por qué? Porque nuestra figura de largo plazo nos dijo que es más importante la ruptura de largo plazo que una suba. O sea, es mucho más probable una ruptura. En otras palabras, debemos cerrar este nivel o hacer que aquí tener un nivel en venta para que esto se desplome. Bien, entonces tenemos que esperar la posición en venta. Y bueno, y como todos los instrumentos, realmente bastante lineal. Si vamos a las figuras de corto plazo, se van a dar cuenta que está repleto de velas dojis, gaps. No es muy interesante realmente comprar. Todos los instrumentos están trabados, al menos hasta el día de mañana. Entonces sí tenemos que tenerle con mucho cuidado, vayamos a ingresar en una posición que no nos deje ganancias. Vamos a revisar por última vez el oro y con eso cerramos la sesión. Sí, en efecto, una buena salida, me lo imaginaba. El mercado, justo en nuestra fecha de salida, subió un mechazo más, 66.50, y que acaba de desplomarse el punto. Bueno, ni el punto de entrada, porque nosotros ingresamos en 63.93. Entonces, pero igual, ¿no? Es un buen rango de salida. Generalmente cuando el mercado no se mueve así y coges una vela grande, y bueno, esto igual anotarán en algún lado si es que pueden, ¿no? Cuando tienes un mercado lento y sabes que va a subir o va a caer, lo mejor es siempre coger una o dos velas y cerrarle de manera inmediata, aunque no tope el take profit. ¿Por qué? Porque el mercado descuenta enseguida, ¿ya? Descuenta enseguida eso y lo hace ver en el largo plazo o en el medio plazo como una mecha. Miren, si voy al gráfico de H1, es una mecha y ya. Entonces, ¿qué es lo que vivimos? Es esto, es como que hubiéramos vivido esta mecha. En la historia del tiempo del mercado no hizo nada. ¿Ya? Lo mismo acá. Tal caerá, se enrangará, haga lo que quiera, pero la mecha quedó parte de la historia. Entonces, eso pasa mucho cuando los mercados están enrangados, dejan grandes mechas. Y lo mejor es pues, aprovecharse de esa volatilidad y cerrar de forma inmediata. ¿Ya? Eso es una de las premisas del scalping, ya jugar con los puntos institucionales, pero no sucede siempre, ¿no? No es que sucede todo el tiempo, eso sucede cuando se da. Y ahí cuando se da es que uno puede hacer un scalping realmente confiable y seguro. Bien, vamos a quedar hasta aquí, queridos inversionistas. En síntesis, el único instrumento que ha generado valor el día de hoy ha sido el Bitcoin, y de los demás instrumentos están a stand-by hasta el día de mañana. Hemos hecho una única entrada en el oro, ya está cerrada esa entrada en ganancias, y ahorita lo que tenemos que hacer pues es lógicamente que esperar que el mercado comience a develar posiciones. Seguramente lo hará durante la sesión asiática, que dura hasta la medianoche, y la sesión europea, que es en la madrugada. Entonces, recomendación, podríamos operar en el pre-market 5 o 6 de la mañana y de ahí dirigirnos a otros niveles en la sesión americana, 9:30, 10 de la mañana. Por mi parte, les agradezco un mundo. Espero que esta sesión pues, les haya gustado, y cualquier duda ya saben que pueden escribir. Un fuerte abrazo, nos vemos, chau. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, José. Hasta mañana con todos.